En esta tarde vamos a hablar sobre el principio número 12, que es el respeto. Pero primero vamos a hacer una recapitulación rápidamente sobre el principio de la semana pasada, que fue cambio. Y hablamos de cambio, el versículo base fue Romanos 12:2, que dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo bueno, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y hablábamos de que existen 3 tipos de cambios: los cambios naturales, los cambios circunstanciales y los cambios intencionales por los cuales todos pasamos. Decíamos que los cambios naturales suceden simplemente, naturalmente, y que para los cambios circunstanciales necesito aceptar la realidad, analizar las opciones que tengo y decidir por la mejor opción seguida de la acción. Y también decíamos que los cambios intencionales son los que necesito tener una mente abierta o receptiva para reconocer qué es lo que necesito cambiar y aplicar la fórmula para el cambio, que es mi voluntad más la acción más el poder de Dios. Y hablamos de la importancia de cada una de esas partes de la fórmula. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el respeto y el versículo base es Juan 13:34, que dice, les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. El respeto es parte del amor. El respeto es uno de los principios morales más importantes del ser humano, pues es fundamental para una armoniosa interacción social. Si tú quieres tener relaciones armoniosas, necesitas respetar. Bueno, respetar a los demás es parte de amarlos, es lo que nos dice la Biblia. El respeto es una decisión personal. El respeto se da hacia los demás, no se gana. Hay veces en que aprendemos de que el respeto se gana, o frases como tienes que luchar para ganarte el respeto. Pero en realidad el respeto es una decisión personal que uno mismo toma de decir, voy a respetar a esta persona, independientemente si la persona se merece tu respeto o no. Todos merecemos respeto, seamos como seamos. Esa es la manera en que Dios nos ama. Y es lo que leímos ahorita en Juan 13:34. Vamos a hablar hoy sobre el respeto hacia los demás y el respeto hacia mí mismo. Bueno, en el respeto hacia los demás implica respetar su lugar, es decir, no ocupar un lugar que no es mío. ¿Cuántas veces nos ha sucedido en que, por ejemplo, en una casa o en una familia, la mamá toma el papel del papá, estando el papá presente? O al contrario, hay veces también sucede que los hijos mayores toman un lugar de papá o de mamá que no les corresponde y están ahí los papás presentes. O simplemente los abuelos pueden venir a tomar un papel de jefes de la casa por ser los mayores, cuando en realidad pues ya no les corresponde. Todos estos lugares que tomo sin autorización, simplemente porque yo quiero o porque creo que yo lo puedo hacer mejor, es una gran falta de respeto. Si tú quieres comenzar a respetar a los demás, tienes que comenzar a respetar por darles su lugar, el lugar que les corresponde y el lugar que Dios les dio, en la familia o en donde sea. Otra manera de respetar a los demás es respetar su diversidad. ¿Qué es su diversidad? Bueno, necesito tener una mente receptiva para aceptar las diferencias de los demás. O sea, su opinión, por ejemplo, sus gustos, sus decisiones, su espacio, su libertad, su físico.
Hay veces en que criticamos y juzgamos a los demás por lo que piensa o por sus gustos o por lo que decide, los condenamos que están mal o simplemente no respetamos su espacio, no respetamos su libertad o criticamos su físico. Todo esto son faltas de respeto hacia los demás. Entonces necesitamos comenzar a respetar su diversidad. Y esto es teniendo una mente receptiva para aceptar esas diferencias. Cuando practicas la tolerancia y el respeto hacia los demás, estás practicando algo que se llama desprendimiento emocional. El desprendimiento emocional se entiende por esa capacidad que tenemos de que las decisiones de los demás o sus gustos, sus opiniones, no nos alteren emocionalmente. Es decir, a lo mejor puedo estar en desacuerdo con alguna opinión, sin embargo, esto no me va a desbalancear emocionalmente. O las decisiones ajenas no me van a desbalancear emocionalmente. ¿Por qué? Porque tengo respeto y tengo tolerancia por los demás. A eso se le llama desprendimiento emocional y es algo positivo, porque no podemos ir por la vida alterando nuestras emociones basadas en lo que las demás personas hacen, dicen, opinan, deciden, etc. Entonces, el respetar a los demás es algo que también te va a ayudar a ti mismo. Respetar es aceptar, abrazar y amar sin condiciones, tal como Jesús nos ama a nosotros. Jesús nos respeta, nos acepta, nos abraza tal y como somos, sin condiciones. Debemos aprender a vivir y dejar que los demás vivan también. Vive y deja vivir. Ellos son ellos y tú eres responsable de ti. Así es que aprendamos a soltar las riendas de lo que los demás hacen, de la vida de los demás y entregárselas a Dios. Ahora hablemos un poco sobre el respeto hacia uno mismo. El respeto hacia uno mismo se lo da uno mismo. Hay veces en que esperamos a que los demás nos respeten e incluso exigimos respeto y decimos, tienes que respetarme. Pero el respeto comienza por uno mismo. Cuando la manera de vivir de alguien me falta el respeto, entonces debo poner límites, que es lo que llamamos límites saludables. ¿Qué son los límites? Bueno, los límites son líneas invisibles trazadas por uno mismo en base a nuestro propio cuidado físico, emocional y espiritual. Es decir, que yo decido cuál es mi límite, hasta dónde permito y hasta dónde no. Cuando no pongo límites estoy siendo permisivo y la permisividad es un defecto de carácter. Algunos mitos sobre los límites, porque hemos escuchado a veces sobre poner límites y tenemos ciertas opiniones sobre estos límites, pero hay algunos mitos sobre los límites. Uno de ellos es que los límites, si yo pongo límites, me voy a alejar de los demás o los límites nos alejan. La realidad es que los límites nos ayudan a distinguir entre uno mismo y los demás. Esta percepción nos ayuda a mantener relaciones más saludables y duraderas. Cuando yo sé hasta dónde yo soy yo y tú eres tú, es algo positivo. Otro mito es que el amor no requiere de límites. La realidad es que en las relaciones amorosas o en cualquier relación, a veces cedemos a demandas que nos causan daño y que a su vez provocan resentimiento y eventualmente pueden destruir la relación. Así es que en las relaciones es importante y es saludable tener límites. Otro mito es que los límites son egoístas. Hay veces en que nos dicen, eres egoísta porque estás poniendo límites. Pero la realidad es que los límites no solo me ayudan a mí, sino a los demás. Cuando cada quien aprende a diferenciar su propia responsabilidad y aprende a hacerse cargo de sus propios sentimientos, pensamientos, necesidades y experiencias, ese es un acto de amor.
Otro límite es que establecer límites requiere cierta maldad. La realidad es que las personas cansadas de ser ignoradas y atropelladas en sus límites piensan que son malos si establecen límites. Así es que si tú piensas que estás siendo una persona mala por poner límites, es porque varias veces te has sentido ignorado o has sentido que atropellado en tus límites. Entonces, los límites es algo bueno. El último mito que les traigo es que los límites requieren demasiado tiempo. Bueno, la realidad es que una vida sin límites puede llegar a agotar tu tiempo, tu energía y tus emociones. Los límites que trazamos alrededor de nosotros, nuestras relaciones, objetos, sentimientos, creencias, nos dan el tiempo, la seguridad, los recursos y el enfoque necesario para construir nuestra propia vida y el mundo en que estemos dispuestos a crear a nuestro alrededor. Es decir, que los límites requieren el tiempo que tú te tardes en ponerlos. Ahora hablemos un poco sobre el respeto hacia mí mismo. Ya hablamos que el poner límites es una manera de respetarse a uno mismo, porque estás marcando tus limitaciones, hasta dónde eres tú y hasta dónde los demás son ellos. Bueno, ¿cómo puedo comenzar a establecer estos límites? Número 1, plantea tus límites. Los límites se plantean en base al bienestar de todos, no en base a caprichos ni voluntades, sino en base al bienestar común, al bienestar de todos. Si yo voy a plantear un límite, por ejemplo, el de que vamos a pensar que alguien llega muy tarde a la casa y el límite de aquí es que a las 10 de la noche se va a cerrar la puerta. Es un límite razonable porque a lo mejor para el ritmo de vida que llevamos aquí en mi familia, las 10 de la noche pues es una hora bien, no es ni muy temprano ni muy tarde. Pero a lo mejor si yo tengo el capricho o mi voluntad o simplemente porque yo no quiero que nadie salga, entonces aquí nadie puede salir o nadie puede llegar después de las 7 de la noche, entonces ya estoy poniendo un límite en base a mis caprichos o a mi voluntad. Eso no es un límite, eso es más bien mi capricho y mi voluntad. Entonces los límites tienen que ser basados en el bienestar de todos, incluso de la persona que estamos poniendo o estamos buscando el límite, e incluso de esa misma persona, la que llega tarde, por ejemplo, en este caso. Tiene que ser el bienestar de él y de todos los demás. Número 2, comunica tus límites usando las pautas para una comunicación efectiva. Esto es muy importante porque los límites no son castigos ni son venganzas por algo que está sucediendo. Por eso es que los tenemos que comunicar en base a estas pautas para una comunicación efectiva, que son 5. Y la primera pauta es discutir el tema, no atacar a la persona. Vamos a discutir este tema sobre qué es la hora más tarde de llegar, por ejemplo. Más no vamos a atacar a la persona. Tú siempre llegas tarde, o tú eres un irresponsable, o sea, no tenemos que atacar a la persona, tenemos que discutir el tema. El tema es la hora de llegada. Siguiente pauta es mantente en el tema, y es un tema a la vez. Estamos discutiendo la hora de llegada a la casa, no vamos a discutir el que si lavas tu ropa, si limpias tu cuarto, si vas a la escuela, si agarras clases, etcétera, etcétera. Estamos hablando un tema a la vez. Siguiente pauta es mantén una voz suave y agradable, y yo siempre digo de servicio al cliente. Me gusta este ejemplo porque hay veces en que nos dirigimos hacia otras personas desconocidas con una voz suave y agradable, pero con nuestra familia o con la persona que estamos discutiendo el límite o el tema, usamos otro tipo de voz y usamos una voz más agresiva o más intolerante.
hacia los demás con los que en realidad necesitamos llegar a un acuerdo. Entonces, recordemos que para llegar a acuerdos necesitamos mantener una voz de servicio al cliente, mantener una voz agradable para poder llegar a un acuerdo agradable. Siguiente pauta es: no hagas demandas, solo comunica tu postura. Habla de cómo se ve la situación desde tu perspectiva. No hagas demandas de los demás. Es que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer otro. No, comunica cómo ves las cosas desde tu esquina, desde tu perspectiva. Es que yo necesito descansar temprano, es que yo voy a trabajar y me levanto a hacer el desayuno, es que yo despierto cansada porque llegan tarde. Tienes que comunicar las situaciones desde tu perspectiva. Ahí nadie te puede discutir porque esa es tu perspectiva y es algo que se tiene que respetar. Entonces, discute desde tu perspectiva, no haciendo demandas hacia los demás. Y por último, no digas cosas que no vas a cumplir. Estos son amenazas. Piensa lo que dices. Las palabras dichas ya no regresan. Antes de decir, voy a cambiar la chapa de la puerta, tienes que pensar si verdaderamente lo vas a hacer. Si no lo vas a hacer, mejor no lo digas, porque entonces es una amenaza. Y no estamos para amenazar, estamos para discutir el tema, la situación. Entonces, antes de decir las consecuencias en caso de que no se cumplan los límites, piensa muy bien las palabras que vas a utilizar y las consecuencias que vas a decir. Tiene que ser algo que en realidad sí vas a cumplir. Y bueno, esa es otra manera de establecer los límites. Ya vimos ahorita que es primero plantearlos, ¿verdad? En tu mente, qué es lo que vas a plantear de límite. Número 2 es utilizar las pautas para una comunicación efectiva para plantear estos límites. Y número 3 es respeta tus propios límites. Mateo 5:37 nos dice: cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Los límites bien pensados no se basan en una emoción, es decir, estoy de malas así que te voy a castigar, o en sentimientos de que estoy muy de buenas, sino en la realidad. Los límites se basan en lo que realmente está pasando. Mantener tus propios límites es respetarte a ti mismo. Número 4, suelta las riendas y entrégaselas a Dios. No exijas que tus límites se cumplan. En realidad, los límites los tienes que cumplir tú. ¿Cómo? Pues respetando tus límites. Tus límites probablemente no sean completamente respetados por los demás, al menos al principio. A lo mejor hoy hablamos del límite sobre la hora de llegada, pero no esperes a que ya hoy mismo o mañana todos respeten el límite. Probablemente no, porque va a tomar un tiempo el que las demás personas se adapten a estos límites y sobre todo que tú tengas continuidad sobre estos límites. No pongas expectativas en los demás. Mejor suelta las riendas y entrégaselas a Dios. Que sea Dios el que hable a sus corazones, que sea Dios el que esté a cargo de todo esto que está sucediendo ahorita en la familia. Y entregarle las riendas. No quieras tú tomar decisiones en enojo o en cualquier otra emoción que probablemente haga que reacciones en vez de pensar. Así es que respetar y respetarse es un principio que cambia tu vida. Aprendamos a respetar a los demás y a respetarnos a nosotros mismos. También va a aparecer en sus pantallas algunos libros de utilidad sobre límites. Esta palabra que muchas veces es desconocida y es confusa para nosotros. ¿Cómo podemos establecer límites? ¿Hasta dónde es bueno
y hasta dónde no, a lo mejor ya me estoy pasando, ya estoy castigando o algo. Bueno, aquí hay algunos libros, uno sobre límites, en donde explica ampliamente y abiertamente sobre los límites, y también tiene varios versículos bíblicos donde habla al respecto. Existe este libro sobre límites en el noviazgo, en el matrimonio, para nuestros hijos, para los adolescentes, e incluso límites con los líderes en las iglesias. Así es que se los recomiendo ampliamente. Todos son libros de psicólogos cristianos, así es que la palabra de Dios está implícita en todo ello. Pues esta noche vamos a recordar los principios a seguir en nuestros grupos pequeños, y les recuerdo que es que debemos hablar de uno mismo, hablar con el grupo, no hablar de los demás, sino hablar de uno, hablar con el grupo, es decir, no hacer nuestra propia plática con alguien más. También el no interrumpir, recordar que cada quien debemos expresarnos como nos sintamos en esta tarde. También les recuerdo que el anonimato y la confidencialidad es básico en estos compartimientos. Lo que escuchamos aquí se queda aquí. No estamos autorizados para repetir lo que escuchamos en esta plática. Es algo de confianza que se nos está otorgando. Así es que, sin más, vamos a nuestros cuestionarios y vamos a resolver esas preguntas que vienen ahí para compartirlas con nuestros amigos en nuestro grupo pequeño. Que tengan una excelente noche y una excelente tarde y charla con todos sus amigos. Gracias, Dios les bendiga.